Todos hemos escuchado acerca del universo, del cosmos, condensados y la carrera de física. Pero ¿cómo funciona o cómo interfiere con nuestras vidas? El día de hoy, Julio Palacios y yo, los dos haremos la ciencia detrás de esto algo más sencillo para todos ustedes. Así que toma pulque y come nopal, que el Pulque Podcast va a comenzar. Es mi placer presentarles al licenciado Julio Palacios. Julio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros, a todos. ¿Qué tal? Perfecto, aquí nervioso para ver qué cosas me vas a sacar, me vas a platicar. Espero que todo salga fluido. El que va a platicar aquí eres tú, carnal. Pues, bueno, Julio, ¿cómo te puedes describir a ti mismo? Pues mira, personalmente siempre me defino como una persona que está en busca constante de su felicidad, nada más. He aprendido con los años que esa es como mi meta principal en la vida. Luego, ¿qué es lo que me hace feliz? Pues eso lo define cada persona. Entonces, a mí, ¿qué me hace feliz? Estar con mi familia, con mis amigos, mis metas personales. ¿Qué es lo que quiero? ¿A qué me quiero dedicar? Soy una persona que está en constante construcción de eso. Esa es la persona en la que yo me definiría. Ok, ¿y la felicidad para ti es la física? Es parte de. La felicidad para mí se construye a base de muchísimas cosas. Y una de esas es obviamente tu propia realización como profesional. Uh-huh. La física definitivamente desde hace muchos años que forma parte de algo que ya está en mí. El porqué en la naturaleza, de dónde somos, a dónde vamos, de dónde venimos, y en la propia interacción entre nosotros como personas, por qué la gente es como es, por qué el sistema funciona como funciona, todo ese tipo de cosas ya forman parte de mí. Y la física, encontré en la física un medio de encontrar muchas respuestas. Y siempre que aprendo algo nuevo me remonto a esa época en la que por primera vez empezaba a tener respuestas a ciertas curiosidades y me sacaban una sonrisa de las locuras que podía yo llegar a encontrar. Y definitivamente mira cómo me pongo feliz solo de ponerme a hablar de este tipo de cosas, poder entender, ¿sabes? Es fundamental, yo creo, para el ser humano que podamos entender cosas tan fundamentales como de dónde venimos. Lo hacemos desde que tenemos un poco de conciencia, como Homo sapiens, buscar ese tipo de respuestas. Y cuando te adentras a la naturaleza, te encuentras cada cosa o sea, te sorprende. O sea, te pone en tu lugar en el universo. Te da un poco un sentido. Ya depende de cada persona y sus propias creencias. Yo soy una persona atea, pero eso no me ha limitado a encontrar, incluso moralmente, el cómo ser. Y viene totalmente de nuevo, el porqué de las cosas, que me lo ofrece mucho físicamente esta área. Pues, por así decirlo, ¿cuál fue el primer descubrimiento que te acercó a la ciencia? Ahora sí que, por así decirlo, el gancho que dijiste, yo quiero estudiar física, quiero saber a qué es esto, quiero saber el porqué de las cosas. ¿Cuál fue ese gancho? Yo se lo atribuyo a dos cosas. Uno, en la prepa que tuve un maestro increíble. ¿Cómo se llama? Mario Herrera, no sé si aún esté vivo, pero es una persona a la que incluso personalmente le agradecí. Le dije, por usted, yo me acerqué a la física, porque la explicaba con una pasión increíble. El señor sabía, sin consultar absolutamente nada, cualquier pregunta que tú le hicieras dentro de su área, que era la mecánica. No sé si era físico, no sé si era ingeniero, la verdad tampoco indagué mucho en eso, pero una persona que me transmitía, por lo menos a mí, mucha pasión. En su clase de mecánica empecé a ver cosas como, pues, ¿por qué se movía algo? O sea, me daba una explicación. Y entonces para mí me voló la cabeza, porque era un porqué. Y yo soy una persona que le gusta mucho eso. Al mismo tiempo,
pues era una época donde yo me la pasaba viendo documentales de física. Y ¿Dónde los veías? en Discovery, en History, antes de que cambiaran, hablarnos de ovnis y subastas y ese tipo de cosas, cuando de verdad nos daban algo de historia y de ciencia, veía ese tipo de documentales por la tele y me volvía loco cuando me hablaban de la relatividad. Yo me acuerdo ese tipo de cosas, que cuando te hablaban que la velocidad de la luz, que la dilatación temporal, las paradojas que se planteaban, o sea, que a mí me volvía loco. Yo decía, pero ¿cómo es esto? Que si ves en el universo, mientras más lejos ves más atrás en el tiempo. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Qué es esto, no? Y yo en prepa... Oye, ¿cómo, a ver, cómo nos puedes explicar eso de que entre más lejos ves, estás viendo más atrás en el tiempo? Bueno, eso está relacionado precisamente con la relatividad especial, los documentales no mentían. Pasa y resulta que la velocidad de la luz tiene un límite, ¿de acuerdo? Hasta entonces nosotros pensábamos que, bueno, la velocidad pues era una cuestión de pues, ir acelerando, ¿no? Pero no sabíamos que tenía un límite. Por ejemplo, la velocidad del sonido, pues a lo mejor no la alcanzabas, sabías cuál era, pero no tenías la tecnología para alcanzarla. Pero pasa y resulta que con la relatividad especial nos damos cuenta, bueno, desde antes con el electromagnetismo, pero nos damos cuenta de que la luz tiene un límite. Y ese es el límite del universo. Nada puede ir más rápido que la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Es una cuestión fundamental. La partícula que compone la luz se llaman fotones. Estos no tienen masa. ¿Qué pasa en la relatividad especial? Que cuando tú tienes algo con masa, su energía aumenta. Y aumenta cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Entonces tú para poder mover esa partícula necesitas cada vez más energía. Algo que tenga materia, que llegase a la velocidad de la luz, entonces necesitaría energía infinita. Eso no existe. En la física no existen los infinitos. No nos gustan los infinitos. Cada vez que nos encontramos con un infinito decimos, problema, aquí hay algo. No, igual y no es un infinito, es un número muy, muy, muy grande, ¿no? Pues depende porque matemáticamente, pues sí, tú puedes encontrar un infinito. Al final y al cabo, un infinito pues no es un número, es una definición, sí, matemáticamente. Entonces, cuando físicamente tú te encuentras eso, pues, a ver, aquí hay un problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el fotón sí que tiene un límite, no puede ir más rápido. Y por ende, las demás cosas, la demás materia, no puede, porque entonces necesitaría energía infinita. Por cuestiones de relatividad, por relatividad especial. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que entonces, mientras más lejos estemos entre nosotros, pues más va a tardar en llegar la luz. Por ejemplo, el Sol. El Sol está más o menos a 8 minutos viajando, viajando a la velocidad de la luz. Eso significa que tarda 8 minutos en llegar desde el momento en que el fotón sale de la superficie del Sol a llegar a tus ojos. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú estás viendo en este momento es el Sol hace 8 minutos. Si el Sol en este momento, por alguna razón, no estuviera, no lo sabes. No hay manera de saberlo. Lo sabrás en 8 minutos. Lo mismo pasa con la Luna. Está a un segundo. Entonces la Luna la vemos como es hace un segundo. Entonces, ¿qué pasa si la distancia ahora es cada vez más lejana? Pues estás viendo cada vez más atrás en el tiempo. Sí, es cierto. Y lo que para nosotros es el ahora, es para ese cuerpo celeste, por ejemplo, que ahorita estamos hablando de cuerpos celestes, el tiempo pasado, porque es la imagen que estamos recibiendo, porque los fotones son imágenes, ¿no? Los fotones es una partícula. Parte del modelo estándar, es un bosón que nos dicta la interacción entre electrones. La interacción entre electrones. Sí. Tú cuando juntas electrones, hay una fuerza que los repele. ¿Qué es lo que hace que se repelan? ¿Qué es lo que hace que interactúen entre ellos? Los fotones. ¿Vale? Entonces los fotones son las partículas de la luz. Son lo que nos permite ver ópticamente. Entonces, esas partículas son las que pueden viajar a la velocidad de la luz. Son la luz como tal. Sí. Si lo podemos decir de alguna manera, son la luz como tal. Entonces, fuera de ello, fuera de los fotones, nada puede viajar más rápido que la luz.
Pero las imágenes que vemos son gracias a los fotones, ¿no? Y a las... Sí, 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 sí. Tiene toda una óptica detrás. Las fotos al final al cabo, pues eso son... Fotos y imágenes que igual... con Al final al cabo el ojos. nombre de foto viene de ahí, de fotón, porque es luz, eso significa. Foto, no sé si es del griego, latín, ya sabes cómo, de dónde sacan los nombres. Foto es luz. Sí. Entonces viene, sí, viene de ahí. Oye, y Julio, después de toda esta explicación, la gente se pudiera estar preguntando qué fue lo que estudiaste, dónde estudiaste y por qué sabes tanto de física. No, no sé tanto. Ojalá algún día pueda saber como mis maestros o incluso muchos de mis amigos. Yo soy graduado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Estudié en la Facultad de Ciencias, en la carrera de Física. Igual es una idea que me vino, como te decía, desde la prepa. Actualmente estoy trabajando con el tema de... Bueno, dentro de la carrera me di cuenta que mi área era la relatividad general, la cosmología. Fue un poquito por donde me fui inclinando a lo largo de los años en la facultad. Y actualmente, pues eso, doy clases a, a gente aquí en Temoaya, ¿no? En la secundaria, en Conalep próximamente. Y estoy trabajando en mi tesis, que es sobre cosmología. Tratar de explicar un poquito de qué va la energía oscura, ya que es un problema abierto en la física sobre la expansión acelerada del universo. Porque esa es otra, nos encontramos no solo que mientras más atrás ves, mientras más lejos ves, más atrás en el tiempo, sino que una de las cosas que nos encontramos, Hubble precisamente, ¿cómo llamarlo? El satélite. El astrónomo, Ajá. no sé si era astrónomo, a ver, era físico, pero el hombre que vio, que se dio cuenta de ese fenómeno de que las galaxias se estaban alejando de nosotros por alguna razón. El corrimiento al rojo lo descubre él, se llama así. Es la persona por la cual recibe ese nombre el telescopio. Hubble. Ajá. Por ahí del 25-29 se da cuenta del corrimiento al rojo de las galaxias, que básicamente lo que corrimiento al rojo. Corrimiento al rojo. Es un fenómeno de efecto Doppler. Sí. Si más o menos alguien... Bueno, el efecto Doppler es un fenómeno acústico de ondas que ocurre cuando una fuente de sonido está en movimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las ambulancias? Cuando tú las escuchas acercarse hacia ti, las escuchas como en un tono. Cuando pasan y se van alejando, como que las escuchas de otro. ¿Sale? Sí. Entonces, ese fenómeno es por las ondas. Al final y al cabo, el sonido son ondas. Cuando el sonido viene hacia ti, pues viene de una manera. Cuando la fuente de luz se está alejando, pues el sonido ahora viene de otra manera. Cambia. Entonces, ese fenómeno es aplicable a la luz, porque la luz también es una onda. Entonces, ¿qué pasa si se está alejando? Hay un corrimiento al rojo en el espectro electromagnético. El espectro electromagnético, en la parte visible, que es la de la luz, vemos los colores del arco iris, ¿no? Básicamente, que si el violeta, el amarillo, el naranja, el verde, el naranja, el rojo, ¿sabes? Entonces, ¿qué hay más allá del rojo? El infrarrojo. ¿Qué hay más allá del violeta? El ultravioleta. Pero ya son otro espectro no electromagnético, visible no visible. Exactamente, no visible para el ser humano, porque hay especies que pueden percibir, no sé si son microondas, ¿sabes? Hay aves, ¿sabes? Estas que se guían a través del campo electromagnético, que viajan al norte o viajan al sur, es porque pueden percibir el campo electromagnético de la Tierra. Nosotros no podemos. Pero sí podemos percibir el espectro de luz visible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un fenómeno que emite una fuente de luz se aleja de ti o se acerca? Si se acerca, tú vas a ver un corrimiento al azul o ultravioleta. Si se aleja, lo que ves es un corrimiento al rojo. Entonces, Hubble eso es lo que descubre, que las galaxias que están alrededor nuestro, pues se están alejando, como si fuéramos la peste.
¿sabes? Entonces, por así decirlo, volviendo un poco al ejemplo que pusiste de la ambulancia, que es muy, muy cierto, siento que para todos los que estamos Nos escuchando, ha pasado. por así decirlo, viene la ambulancia y tú dices que son ondas. Entonces Sí, las sí. ondas, como se vienen acercando, se van haciendo más pegadas, ¿no? Sí, sí. Entonces las ondas tienen como que más frecuencia. La Y frecuencia por es muy eso la alta, escuchas la más. longitud de onda es muy corta. Longitud de ondas se acorta. Y conforme se aleja la ambulancia o la, La fuente de de sonido. sonido, se comienza a alargar esta longitud de onda y por eso se escucha. "Ui, ui, 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 La ui". frecuencia es otra, tú pasas de escuchar agudo a grave. Entonces, eso que podemos escuchar con la ambulancia sucede también con la luz. Sí, porque son ondas. Ajá. Y las ondas se comportan de la misma manera. Pero en vez de que sea sonido, son colores. Ujú. ¿Ok? Entonces, Hobo, por así decirlo, Es toma- radiación electromagnética en el espectro visible, porque la radiación electromagnética es el radio, las microondas, el infrarrojo, el ultravioleta, la luz visible, los rayos X y los rayos gamma. Sí. Entonces, la luz visible, precisamente, pues estos son los colores que conocemos. Entonces, dentro del fenómeno, pues sí, lo que tú encuentras, al final al cabo, la astronomía depende totalmente de la óptica, porque son telescopios, son lentes, ¿no? En un principio, luego ya tenemos tecnología muchísimo más avanzada, quién sabe hasta dónde hemos llegado con eso, ¿no? Pero en un principio, tú con lo que estás interactuando para poder ver el universo es el espectro electromagnético. Sí. Hasta hace apenas unos años que, que descubrimos un fenómeno llamado ondas gravitacionales, que ya son radiación gravitacional, y con eso puedes también tú observar, no observar de visión, sino poder estudiar desde el entendimiento del método científico fenómenos que ya no dependen de la óptica, es decir, de la radiación electromagnética, sino que ya dependen de curvatura espacio-tiempo, que es relatividad general. Entonces, ¿el telescopio Hubble se va a volver obsoleto o...? Se vuelve Ese complementario, se vuelve complementario. ¿Por qué? Porque tú al final y al cabo, insisto, ¿no? Todos los telescopios que hasta ahora hemos tenido, pues dependían de la radiación electromagnética. Entonces, tú veías un fenómeno, yo qué sé, una supernova, un agujero negro, algún fenómeno, un púlsar en el universo. Entonces apuntas los telescopios en esa dirección y de diferentes formas, de diferentes fuentes, dependiendo del telescopio, es como tú lo puedes observar. ¿Qué pasa ahora con estos detectores de radiación gravitacional, de ondas gravitacionales, que te dan información diferente a la electromagnética? Entonces es complementaria. Tú apuntas tus detectores en ese mismo fenómeno, en esa supernova, y a lo mejor obtienes de esas ondas gravitacionales, tú obtienes información sobre su energía, sus masas. Es complementario, no se vuelve obsoleto, al menos no creo yo. Y como tú estás diciendo, todo esto es en torno a la relatividad general y tú dijiste... Y especial, y que especial. que son dos teorías diferentes. Ojo ahí, ¿no? Porque es una cosa que la gente no sabe. Y, a ver, no tiene por qué saber. La relatividad son dos teorías. Y escuchamos muchas veces la teoría de la relatividad. Sí, sí, sí. Pero no complementan con general o especial. O especial. Ajá. Sí, y lo peor de todo es que se tergiversa mucho, ¿no? Muy normal en un mundo donde ahora pues todos estamos comunicados, ¿no? Globalizados por el internet, donde muchas cosas se tergiversan. Que si Einstein y la relatividad es, nos dice la relatividad de las cosas. No, a ver, vamos a tranquilizarnos. Primero crea la relatividad especial, que es una teoría donde nos habla sobre la velocidad de la luz y los efectos que esto conlleva. Hay paradojas temporales, hay fenómenos... hay fenómenos muy raros, porque tú cuando estudias física, se puede dividir, digamos, de dos maneras. Una de forma clásica y luego
cuando entra la cuántica y cuando entra la relatividad. Clásico sería con Newton. Con Newton, con Maxwell, con el electromagnetismo, con Boltzmann. Y cuántica sería ya una vez que Cuántica nos vamos a los átomos. Nos vamos a cosas muy, muy, muy pequeñas que no estaban contempladas desde que el señor Isaac Newton aparece en nuestras vidas en adelante. No teníamos contemplado que la naturaleza cambiara su comportamiento cuando las cosas se vuelven extremadamente pequeñas, o cuando se vuelven extremadamente rápidas, o cuando se vuelven extremadamente masivas. La física clásica te maneja todos los fenómenos que podemos encontrar en el universo sin contemplar estos fenómenos porque no sabíamos que la naturaleza cambiaba. Entonces, ¿qué pasa con la relatividad especial? Que como encontramos un límite de velocidad en la luz, hay fenómenos donde el tiempo es el que tiene que dilatarse, donde la masa, donde las longitudes son las que varían. ¿Por qué? Porque la que tiene que mantener constante es la velocidad de la luz, no puede cambiar. Bueno, no puede aumentar, sí que tú puede pasar a través de un medio, yo qué sé, el aire, el agua, y bueno, la velocidad ya sería diferente. Pero bueno, entonces la relatividad especial es esta que aparece en esta ecuación, la más famosa, no sé por qué, ni Einstein mismo supo explicar por qué se volvió tan famosa, de E es igual a mc al cuadrado, que está incompleta. Ese es un caso particular de su ecuación general, donde no hay momento lineal de la partícula. Si tú incluyes el momento, la ecuación es un poquito más grande. Tampoco tan compleja en el sentido estricto matemático, es una raíz cuadrada. Pero es un caso particular la de E igual a mc al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, que si la energía y la materia son dos caras de la misma moneda. No solo es el fenómeno de dilataciones temporales y límite de la luz, sino que también es esa relación que nos dice que la materia y la energía pues son parte de lo mismo, son dos caras de la misma moneda, ¿de acuerdo? Luego entra la relatividad general. Es una teoría que tarda 10 años en realizar y que no tiene nada de relación con esta ecuación de E es igual a mc al cuadrado. Tiene que ver con una teoría gravitacional. Lo que hace Einstein desde 1906 a 1916 es crear una teoría gravitacional, completando el trabajo de Newton. Yo siempre lo he visto como una complementación. Mucha gente dice, bueno, es que el trabajo de Newton en gravedad pues ya no sirve porque está la relatividad general. No es cierto, la relatividad general, cuando tú usas masas muy pequeñas, recuperas las leyes de Newton. Sí. Porque al fin y al cabo Newton tenía razón. No es como que de repente, alguien viene con una teoría que abarca cosas que no contemplaba Newton y ahora es obsoleto. No es obsoleto porque tú lo sigues haciendo y te sigue dando lo que Newton no nos dijo. Pero, ¿qué es lo que hace? La relatividad general es un caso que va más allá de lo que Newton no sabía en ese momento. Y cuando tú le dices a las ecuaciones de Einstein, masas, campos gravitacionales muy pequeños, tú recuperas lo que Newton te dice, porque Newton tenía razón, ¿sabes? Entonces, para mí, yo siempre lo he visto como que al fin y al cabo lo que hizo fue ampliar la teoría gravitacional. Entonces, es una teoría muy diferente. Y de la relatividad general nacen cosas como los agujeros negros, como el Big Bang, como la cosmología en general, que es el estudio del universo como un todo, su origen, sus componentes, ¿qué otras cosas? Bueno, ondas gravitacionales. De la relatividad general nacen muchísimas cosas. Y algo tan grande y tan variado como es el universo, tiene que tener leyes específicas para cada una de las cosas. Bueno, desde mi punto de vista es muy difícil llegar a una sola teoría que diga así funciona todo. ¿O tú qué opinas? Yo lo que siempre digo en estas cosas, no es cuestión de tu opinión, es mi opinión, es como es la naturaleza. Claro. Ojo con eso, ¿no? Entonces, lo que se ha visto a lo largo de los años, al final al cabo la ciencia es un método que creó el ser humano para poder entender fenómenos naturales, ¿no? Entonces, al final, lo que se ha encontrado es que en la física hay fuerzas
que están de forma fundamental, que son las que nos dan prácticamente todos los fenómenos físicos, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado? Que a lo largo de la historia hemos visto que un fenómeno lo puedes ligar a otro. Pasó con el electromagnetismo. Era una cosa que se estudiaba aparte, la electricidad, y por otro lado el magnetismo. De repente llega el señor Maxwell y con sus ecuaciones pues, unifica estos dos fenómenos dentro del electromagnetismo que hoy conocemos, ¿no? ¿Qué pasa también, por ejemplo, con la cuántica y la relatividad? Pues llegó el señor Dirac y toma la ecuación de Schrödinger de la cuántica, la ecuación de la relatividad especial de Einstein y unifica dos teorías diferentes. A lo largo de la historia hemos visto que estas fuerzas, pues parece que las puedes ir ligando a una misma. Entonces, por ahora, pues parece ser que sí. Todas las fuerzas, de cierta manera, quitando la gravedad, se han podido cuantizar. El electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, que forman en la actualidad lo que es el modelo estándar. El modelo estándar básicamente nos dice las partículas de las que está hecha la materia y las partículas por las cuales interaccionan. Con una única excepción, que es la gravedad. ¿Por qué tantas excepciones de la gravedad? Es muy problemática porque de las cuatro fuerzas, tú es la que más percibes. ¿Qué son fuerza? La gravitacional, fuerza electromagnética, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Chiquita. ¿De acuerdo? Entonces, tú en el universo lo que más percibes pues, es la gravedad, ¿no? Y también el electromagnetismo, pero la gravedad está permeada en todos lados. Nos decía Newton, algo que tiene masa, pues se atrae, ¿no? Entonces, pues todo tiene masa, ¿no? Como quitando los fotones, todo tiene masa, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay interacción gravitacional. Nosotros de normal, pues estamos pegados al piso por eso. Y bueno, luego tienes el electromagnetismo, que también es una fuerza que ya en pleno siglo XXI, pues bastante gente, no todos, pero bastante gente está muy acostumbrada a ella, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la gravedad de las cuatro fuerzas, a pesar de que es la que más permea, es la más débil de todas. Es tan débil que es muy difícil detectarla. Entonces, de ahí viene el problema. ¿Qué tanto? Pues mira, por ejemplo, me encanta ese experimento. Tú ponte a pensar en una moneda que tengas aquí en la mesa. Esa moneda está siendo atraída gravitacionalmente por toda la masa de la Tierra, ¿no? Y si pasas un imán, ¿qué va a pasar? La mueves. Va a subir. Entonces, ese imancito, la pasas por arriba. Ese imancito le está ganando a toda la masa de la Tierra. Sin problema, ¿eh? Y ese imancito tiene la fuerza electromagnética. Entonces, electromagnéticamente es muchísimo, pero muchísimo más fuerte que la gravedad. Y ya no hablemos de las fuerzas nucleares. Que la fuerza nuclear fuerte, por ejemplo, es todavía más fuerte que el electrón. Digo, que el electromagnetismo. A tal grado de que pues, tú puedes pensar en el núcleo de un átomo. ¿Qué tienes? Que se mantienen pegados, ¿verdad? Tú tienes al final, depende qué átomo, porque hay átomos más inestables, sí. ¿no? Entonces, tú lo que tienes en un átomo estable es un montón de partículas como los protones y los neutrones. Los protones, al final y al cabo, son partículas con carga positiva. ¿No se supone que las cargas iguales se repelen? ¿Por qué están pegadas? Porque hay una fuerza que las mantiene ahí, que les está ganando todavía más fuerte que el electromagnetismo. Entonces, de las cuatro fuerzas, la gravedad es que ni pinta. Entonces es muy difícil de detectar. Y la fuerza débil es la que hace que se... La fuerza débil está relacionada con la radiación. Ajá. Entonces, no pinta nada, es muy complicada. El fenómeno, por ejemplo, de ondas gravitacionales, así como la luz son ondas, pasa y resulta que el señor Einstein, con la relatividad general, se da cuenta que si tú haces oscilar una masa, así como si tú haces oscilar un electrón, genera ondas electromagnéticas, si haces oscilar una masa,
genera ondas gravitacionales. El problema era detectarlas. Eso pasa en 1916 con la relatividad general. ¿Sabes cuándo se detectan por primera vez las ondas gravitacionales? 2015, 2016. Tuvieron que pasar 100 años para que con un experimento se pudiera tener la tecnología suficiente para medir esa oscilación de espacio-tiempo, porque eso es lo que oscila, gracias a la colisión de dos agujeros negros. Ajá. Entonces, es tal vez uno de los fenómenos más violentos que existen en el universo. Imagínate, si de por sí un agujero negro que todo se traga, que ya lo tenemos en ese concepto, tienes dos, y bailando entre ellos, oscilando, y se fusionan. Entonces, es un fenómeno que perturba el espacio-tiempo de una manera tan violenta que se pudo medir esa variación. Ajá. ¿Sabes de cuánto es la variación de espacio? De 10 a la menos 21. ¿Sabes de qué tamaño es el electrón? Si no me equivoco, es de 10 a la 18. Ajá. O sea, es la millonésima parte de un electrón. ¿Cómo mides eso? Bueno, después de 100 años se pudo. Entonces, ese es el problema con la gravedad, que es demasiado débil. Entonces, y teóricamente, pues también es un problema. Ahora sí que lo que se ha hecho durante tantos años, el unir teorías diferentes, toca ahora juntar la relatividad general con la mecánica cuántica. ¿Quién será el valiente? Pues a ver, tenemos candidatos. De ahí sale la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es ese intento de juntar una teoría gravitacional con la cuántica. ¿Para qué? Para una unificación de fuerzas que nos den una explicación de todo. Físicamente, ¿no? O sea, yo no te voy a explicar aquí emociones o cosas por el estilo, pero físicamente estaríamos uniendo las 4 fuerzas fundamentales que conocemos del universo y en una sola teoría podríamos explicar, pues, todo. ¿Y qué teoría sería esa? Porque hay muchísimas, ¿no? Son candidatos. Al final, al cabo, la física se hace a través de muchísima gente, no tantas como me gustaría, que trabajan en diferentes modelos. El más famoso es teoría de cuerdas, pero por ejemplo existe también teoría de bucles, existen, yo qué sé, cosas muy raras. Un millón, ¿no? Pues no creo que haya tantas, pero sí que existen muchas teorías que al final al cabo tienen sus problemas de forma individual, que te explican, que te pueden unir la cuántica, la relatividad, pero que todavía tiene sus huecos y aparte tienes que poder experimentar con eso, porque no nos podemos olvidar que esto es ciencia. El método científico tiene que estar ahí, lo tienes que poder experimentar o observar, ya sea algo en el espacio. Replicar, ¿no? En diferentes También cuerpos. se tiene que, es parte de la ciencia, que tú tienes un experimento que lo pueda replicar otro equipo, ¿de acuerdo? Para, en las mismas condiciones, recrear, para ver si lo que estás encontrando, pues es eso y no a lo mejor un error de medición, que eso pasa mucho también. Entonces, también la ciencia es un poco el replicar. La ciencia sería, por así decirlo, como un rompecabezas, ¿no? Que una vez que crees que acabaste y vas a poner la última pieza, no cabe. Y dices, entonces, ¿qué otra pieza está mal? Es que eso es parte de lo que es la ciencia. A mí me parece muy bonito, ¿no? Porque al final y al cabo, tú cuando encuentras la respuesta a algo, pues eso te va a generar más preguntas, ¿no? Al final y al cabo, pues ¿qué pasa con la relatividad general? La relatividad general, de nuevo, la crea Einstein ampliando el conocimiento que tenemos de la gravedad. Y entonces nos encontramos con que, bueno, la gravedad no solo es algo como la atracción entre dos masas, sino la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, y si se curva con una masa extremadamente grande, ¿qué pasa? Pues es una curvatura que se traga todo. ¿Y eso por qué? Trae más preguntas. Entonces, ¿es un no acabar infinito? Pues me supongo que sí. No sé si haya tal vez algún momento en el que se pueda saber todo. ¿Ese concepto siquiera existe? Eso ya es muy filosófico, pero son preguntas bastante válidas. Ajá. Pero es físico, ¿sabes? Al final, al cabo, tú no sabes qué puedes encontrar. De nuevo, la relatividad general nos trajo nuevas cuestiones. Porque, fíjate, en ese entonces se tenía el conocimiento
de nuevo, estamos hablando de 1916, se tenía conocimiento de que el universo era estático, ¿de acuerdo? Así, el Sol, la Tierra, pues hombre, sí que están girando, pero todos quietecitos en su lugar, ¿no? Ahora sabemos que todo el universo está en expansión, todo el universo se está moviendo. Einstein, por ejemplo, cuando saca las ecuaciones, cuando saca la relatividad general, sus ecuaciones lo que le indican es que está en movimiento el universo. Pero él, aferrado a sus creencias, dice no, y la modifica. Él no cree en su propia teoría y modifica y agrega algo llamado la constante cosmológica para poder ajustar la teoría a un modelo del universo que estuviese estático. En esa misma época existía gente, pues físicos, matemáticos, que empezaron a estudiar relatividad general y se dan cuenta de, por ejemplo, fue el señor Lemaitre, que era un monje, un sacerdote. Es la primera persona que propone algo que al final y al cabo alguien nombra como Big Bang. El Big Bang lo crea una persona que era un monje o un sacerdote, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo tachan, obviamente, como no, pues lo que quiere es meternos aquí, porque lo hacía a través de la ciencia. Lo que quiere es meternos aquí, sí, el origen de Dios, ¿no? Aquí es donde empezó todo. Entonces la comunidad, el nombre de Big Bang, si no me equivoco, sale de prácticamente una burla, de decir, bueno, es que tú te estás sacando aquí un gol, ¿no? Había otro hombre, Robertson, que también se da cuenta de que el universo pues sí que estaba en movimiento. Entonces el señor Einstein se aferra. Años después, con Hubble, con el descubrimiento de que las galaxias se están alejando, pues Einstein tiene que aceptar que el universo no está estático, que está en expansión. Y se arrepiente de haber creado la llamada constante cosmológica y lo llama el mayor error de su vida, por no haber creído en su propia teoría. Al final y al cabo, también es una muestra un poco de lo que te decía, ¿no? No es ni tu opinión ni mi opinión. Es cómo funciona. Sí. No lo puedes imponer. Al propio Einstein le pasó, ¿de acuerdo? Con su propia teoría. Es una cosa increíble. Oye, y tú ahorita hablando de la teoría de Einstein, tú ahorita estás trabajando en tu tesis, ¿cierto? Sí. ¿Qué teoría estás investigando o cuál es el trabajo que estás haciendo? Esto que acabo de mencionar es base para lo que viene. ¿Qué es lo que pasa? Nos damos cuenta de que, hombre, está en expansión. Perfecto. Ya de ahí te puedes plantear preguntas, ¿no? De nuevo, volvemos a que eso al final y al cabo siempre trae nuevas preguntas. Es que es un sin acabar. ¿Qué preguntas? Bueno, si está en expansión, pues a ver, retrocedamos un poco en el tiempo. Entonces, viene de un mismo punto, ¿no? Pasa y resulta que después de muchos años también se descubre que esa expansión es acelerada. Porque, o sea, no solo se está expandiendo, sino cada vez más rápido. Cada vez más rápido. Porque tú lo que puedes encontrar con una expansión es decir, bueno, todo se está expandiendo, pero gravitacionalmente al final y al cabo la masa se atrae. Entonces va a llegar un punto donde todo se detenga y todo vuelva, ¿no? Podrías pensarlo así. Va a haber una expansión y después va a haber una, ¿cómo se diría? Una contracción. Compresión, contracción. A ese fenómeno se le llamó mucho tiempo como el Big Crunch. En lugar del Big Bang, el Big Crunch, ¿no? Ese momento donde, bueno, se está expandiendo, pero la gravedad llega a un punto donde dice, con permiso, yo tomo el control y regresamos todo a su estado original y lo veían como un estado cíclico. Al final, al cabo, recordemos, la ciencia vas aprendiendo. Nos damos cuenta que eso no funciona así. ¿Por qué? Porque cada vez se acelera más y más y más y más y más. Entonces, nunca va a volver a regresar a su estado de partida. Sí. Nos damos cuenta de eso, de ese fenómeno. La expansión es acelerada. La pregunta ahora es, ¿por qué? De nuevo, cada cosa que descubras es que siempre te trae una nueva pregunta. La pregunta ahora es, ¿por qué se acelera? Y ahí es donde estamos atorados. Pasa y resulta que no tenemos ni idea de por qué se está acelerando.
¿Por qué se acelera? O sea, la aceleración al final al cabo es algo que se provoca, que es lo que nos dice Newton, ¿no? O sea, si hay una aceleración es porque hay una fuerza. Si no se mantiene, primera ley de Newton, si no se mantiene en un estado inerte, ya sea velocidad constante o quieto, que para fines prácticos, pues básicamente es lo mismo. Si hay una aceleración, hay una fuerza. Pero entonces, ¿qué lo está empujando? Según lo que... Hacia todos lados. Hacia ¿no? todos lados. Porque no, Todo, no es simplemente una fuerza unidireccional. todo se está expandiendo para Es hacia todos lados. Entonces, ¿qué es lo que hace que eso esté siendo así? Ya lo medimos, sabemos que existe. Tú te vas a la física que conoces, ¿de acuerdo? Tú te vas al modelo estándar, tú te vas a las fuerzas que conoces y no hay nada que provoque eso. Entonces es como, ¿y esto? ¿De dónde salió? Sí. ¿Sabes? Entonces, actualmente... Bueno, ya tenemos años con esto, pero actualmente está esa duda. ¿Qué es lo que provoca esa expansión acelerada? A eso es a lo que al final y al cabo se le terminó llamando energía oscura. Se le nombró por ponerle un nombre, pero no sabemos qué es. Entonces... Porque no se ha podido ver, o bueno... Porque nuestras teorías, dentro de lo que conocemos, no hay nada que lo pueda explicar. Sí. No podemos, con lo que sabemos, explicar por qué eso está sucediendo. Ya lo vimos, lo medimos, sucede, pero ¿por qué? Tú te vas a lo que conoces, no hay nada que lo pueda explicar. Entonces necesitamos física que lo pueda explicar. Pasa y resulta que, bueno, la relatividad general crea al final indirectamente el área de la cosmología, ¿no? El área de la cosmología, insisto, es el estudio del universo como un todo. Y entonces, una de las cosas que estudia la cosmología es su composición. Cuando tú te pones a estudiar la composición del universo, te das cuenta que la materia que conocemos, el modelo estándar, es el 4% del universo. Pues es nada, ¿no? Radiación es todavía menos. De radiación en el universo actualmente tenemos 0.000. A veces en los modelos teóricos lo desprecias porque es tan insignificante que no le haces caso. Y el 95%, el resto del universo, es algo que no conoces. Materia oscura. Materia oscura y energía oscura. Las nombramos por ponerle su nombre. Sabemos su efecto, lo conocemos. Sabemos qué es, no tenemos ni idea. Una metáfora que a mí me gusta, no me acuerdo dónde la escuché, es que en un vaso de agua, ponle un poco de diamantina y revuélvelo. Uh-huh. La diamantina es todo lo material, todos los planetas, todos los soles, estrellas. Y después todo el agua es la energía oscura y la materia oscura. ¿No? En torno a cantidades. Sí. Y es eso, que lo está alrededor de todos los cuerpos cósmicos. Está permeado en todo el universo. Para mí aquí lo blow mind es el pensar la tabla periódica. Todo lo que conocemos como materia es el 4% del universo. Sí. Y entonces, ¿sabes? Te da un golpe de realidad de dónde estás como ser humano, como humanidad, ¿no? Entonces, básicamente yo lo que hago es ¿Con tu tesis? Con mi tesis. Ajá. Es tomar un modelo de el doctor con el que estoy trabajando, un modelo de ¿qué podría ser esa energía oscura? En los años 70, 80 se recupera esta llamada constante cosmológica que Einstein agrega por aferrado como una posible explicación. De repente, ese mecanismo que usó Einstein para frenar la expansión, de repente alguien dijo, hombre, volvamos a recuperarlo, pero ahora hacemos que funcione para que acelere, ¿no? De ahí nace, muy abruptamente, ¿no? Pero de ahí nace el modelo más general de la cosmología, que es el modelo lambda-CDM, que es lambda por la energía oscura, CDM por cold dark matter, que es la materia oscura. Entonces, ese modelo general tiene sus problemitas. ¿Qué problemas? Ese modelo pues, es el que te dice, pues mira, tienes 4% de materia, tienes 20% de materia oscura, 65-70% de energía oscura. Hay también aportaciones de curvatura y no sé, radiación, ¿vale?
Este modelo, pues bueno, más o menos te dice cómo están las cosas, tiene sus problemas. Entonces, parte del modelo con el que estoy trabajando trata de explicar lo mismo, pero aliviando esos problemas, ¿de acuerdo? Uno de esos problemas es el llamado problema de coincidencia, que nos dice que es muy afortunado que la densidad de materia oscura y energía oscura sean tan parecidas. El principio cosmológico te dice que el universo es homogéneo isotrópico. Partes de la hipótesis de decir el universo es homogéneo isotrópico. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el universo, para donde tú veas, es lo mismo, ¿de acuerdo? Hacia donde voltees y donde te pares, es exactamente lo mismo. ¿Cómo que no, es lo mismo? Sí. Tú no eres, no hay un centro del universo, Ok. no eres un observador privilegiado. No importa dónde te pares, tú verás exactamente lo mismo para todos lados, ¿de acuerdo? De manera global. Ya si tú te vas de manera local, pues no es lo mismo la Vía Láctea que Andrómeda, ¿no? Sí. Pero de manera general, tú lo que te vas a encontrar es una repartición más o menos equivalente, ¿de acuerdo? Entonces, tú partes de la hipótesis de que el universo es homogéneo isotrópico. Eso quiere decir. ¿Qué quiere decir? Que no eres un observador privilegiado, eres uno más. Y que cualquier otro ser en el universo, si hay vida inteligente que lo estudie, va a ver exactamente lo mismo que nosotros, ¿vale? ¿Qué pasa con el problema de coincidencia? Que te plantea algo Pero eso muy... no sé, perdón que te Sí. interrumpa, pero eso no se contradice con la relatividad general de Einstein. ¿Por? Por ejemplo, tú dices que no hay observador privilegiado y lo Sí, que sí, ve sí. una persona de un lado es lo mismo que ve del otro. No sería, por ejemplo, ahora sí que volviendo ¿cómo se dice? A la metáfora, que en algún momento se dice mucho en las clases. No es lo mismo lo que ve la persona que va dentro del tren a la que está fuera del tren viéndolo pasar. Ya, bueno, es la misma física, la física no cambia, pero bueno, ahí son cuestiones de cómo se dilata el tiempo. El tiempo, digamos, cada punto en el espacio-tiempo tiene su tiempo propio. De acuerdo a cómo se comporte, no solo las partículas, sino también Cómo se el propio mueva. espacio-tiempo, pues ese tiempo es diferente. Eso es de manera local. Ah, ok. La cosmología, de nuevo, es a nivel todo. Universal. Sí, entonces, por eso te decía, claro, a nivel local, pues no es lo mismo el sistema solar de aquí que el más cercano, ¿no? El de Alpha Centauri. Eso sí, pero ya estamos hablando a escalas de 10 megaparsecs. Un parsec es más o menos 3.5 años luz. Mega, pues es el sufijo de 1.000.000. Sí. Entonces, 3.5 por 1.000.000 es 3 millones, 3.5 millones de años luz. Cuando hablas de un radio de 3.5 millones de años luz, tú lo que encuentras es que de forma proporcional, para donde mires es lo mismo. Y se tiene que medir lo mismo. Es la misma física. Entonces, el principio cosmológico te dice eso. ¿Qué es lo que pasa con el problema de coincidencia? Que pues eso, es mucha coincidencia, que estemos en una época del universo tan privilegiada para poderlo medir y observar. Entonces es como, pues estás contradiciendo tu propia hipótesis. Entonces, un poco el modelo intenta aliviar ese problema. El modelo Lambda CDM, de nuevo, que es el más general, tiene otros problemillas, pero bueno, hay, yo no sé si cientos de intentos o más de intentar explicar qué es la energía oscura. Hay que si modelos de campos escalares y otras cosas. Yo trabajo con lo que es modelos acoplados. Básicamente, lo que alivia el problema como modelo, es decir, la energía oscura y la materia oscura están acopladas, de tal manera que cuando una crece, la otra decrece. ¿De acuerdo? Entonces hay un mecanismo de creación de partículas de materia oscura a energía oscura. Porque de acuerdo a lo que tú ya obtienes de relatividad general, ecuaciones de cosmología, las que nos dan las densidades, tú te das cuenta que la radiación escala
en función de un factor de a las 6, ¿de acuerdo? La materia y la energía oscura a la 3, ¿de acuerdo? La constante cosmológica, pues eso es constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes una potencia a la 6? Es un valor que crece mucho, mucho más rápido que algo que está a la 4, a la 5 o al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la expansión... tú vienes del Big Bang, todo está concentrado, ¿no? Es un momento del universo donde está todo extremadamente denso. Sí. Viene la expansión, entonces las cosas se empiezan a diluir. ¿Qué es lo que va a decaer más rápido? Pues el que esté en a la 6. Sí. ¿Sabes? Entonces, tú creces muy rápido, pero ¿qué pasa si la cosa se está expandiendo? Entonces vas a decrecer mucho más rápido. También. ¿De acuerdo? Entonces, decae más rápido la radiación que la materia. Y que la materia bariónica, que es la materia de toda la vida, y la materia oscura, ¿de acuerdo? Y la constante cosmológica, pues es constante, tiene un valor fijo. Cuando está todo denso, lo que más domina es la radiación. Sí. Cuando está todo más diluido, lo que más domina, pues, es la energía oscura porque se mantuvo ahí en su valor constante. Entonces, tú vas a encontrar menos materia bariónica, menos materia oscura, por estos factores que le influyen, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos como modelo pues es más o menos eso, el decir, bueno, ¿por qué esa coincidencia? Bueno, por una relación entre materia y energía oscura, que va cediendo la materia oscura a la energía oscura. Entonces, si esta cede, pues se hace más pequeña y la otra crece. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos ese es un modelo que se propone para intentar explicar qué es la energía oscura, la expansión acelerada del universo. ¿Y eso cómo lo acoplas? Y porque sé que estás usando un modelo de Bose-Einstein, entonces ¿cómo se acoplan los dos? Bueno, al final y al cabo tú lo que tomas es el condensado de Bose-Einstein. El condensado de Bose-Einstein básicamente es un estado de la materia. ¿Usas el condensado o el gas? Bueno, es parte de lo mismo. Ok. ¿De acuerdo? Okay, entonces, el condensado de Bose-Einstein es un estado de la materia. Ajá. Ojo con eso. Entonces, así como líquido, gaseoso. Sí, líquido gaseoso. Fue lo que nos enseñaron. Por ahí algunos otros llegamos a que nos dijeran plasma. Perfecto, ¿no? Cuarto estado de la materia. Otro que tendrías que agregar allá a la lista es el condensado de Bose-Einstein. ¿Qué condiciones tiene esto? Tú obtienes un condensado de Bose-Einstein cuando las partículas tienen poca energía. Recordemos una cuestión de termodinámica. Al final y al cabo el calor pues, son partículas que están moviéndose muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú las partículas pues, están más calmadas? Pues es más frío, ¿no? Entonces llega a un estado fundamental de energía que es un estado de temperatura muy frío, pero que significa a nivel microscópico que pues eso ya no andan tan activas. Entonces, ese estado en el que las partículas están de forma tan fundamental es el condensado de Bose-Einstein. Entonces, partiendo de ahí, tú lo que obtienes es la interacción entre las partículas, su aportación en la energía de energía cinética entre ellas, y eso lo llevas de la materia, por decirlo así, de la materia de Bose-Einstein, lo aplicas a cosmología. Y así es como lo vas a hacer. O sea, vas a usar el condensado de Yo lo que estoy haciendo, materia oscura. yo concretamente, es ajustar los parámetros libres. ¿Cuáles son los parámetros libres? De nuevo, que si la materia bariónica, la materia oscura, sí. Pero el modelo que se propone te agrega un mecanismo de creación de partículas y de interacción de partículas del condensado, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, partiendo de la idea de que
tú tienes un modelo acoplado de materia oscura y energía oscura. Hay un algo, tienes que explicarlo, ¿no? Que lo relaciona de tal manera que si uno decrece, el otro crece. Bueno, entonces, tú tomas el condensado de Bose-Einstein y dices, bueno, explicas su interacción, la interacción entre ellos, la energía que tienen, todo ese tipo de cosas, lo metes al modelo y en lugar del lambda CDM que te mete constante cosmológica, que te mete materia oscura, energía oscura, tú lo que obtienes es un modelo que tiene materia bariónica, materia oscura, un valor sobre creación de partículas y un modelo y un parámetro de interacción entre partículas. Radiación, curvatura y lo demás que tiene el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, el rollo es que tienen valores. Este 4%, 25%, 60% salen de ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale la densidad de materia según el condensado de Bose-Einstein? ¿Cuánto vale el valor de la densidad de la materia oscura según el modelo de Bose-Einstein? ¿Cuánto vale? ¿De acuerdo? Entonces, esos parámetros libres, yo lo que estoy haciendo es ajustar el modelo, ¿de acuerdo?, a pues, las observaciones. Esto se hace a través de física computacional, ¿no? Porque otra cosa que tiene la relatividad general es que son ecuaciones, es un conjunto de 10 ecuaciones parciales no lineales acopladas de segundo orden en 4 dimensiones. Es una cosa que Einstein mismo dijo, yo creo que esto no le puedes encontrar solución. Monstruo. Sí. Al mes, creo, llega un matemático, obviamente, Schwarzschild, y dice, pues mira, yo encontré una solución. Porque dicen que Einstein no era buen matemático, ¿cierto? Y depende cómo lo veas. Fíjate, yo lo he analizado. ¿Cuál es la cosa? Que Einstein era físico. Entonces, era bueno en matemáticas. El rollo es que la relatividad general necesita matemáticas más complejas de las que se veían en ese entonces. Y actualmente, si te metes a la carrera, las matemáticas que necesita la relatividad general no te las enseñan, a menos que tú las pidas. Justo lo que estábamos platicando de que cada persona es un rompecabezas, ¿no? Hay rompecabezas más grandes que otros, más complejos que otros, pero al fin y al cabo no vas a tener un rompecabezas que tenga todo. No. Y va a ser imposible que alguien sepa todo y siempre hay que pues... Tú te especializas en un tema Exacto. de miles de millones que hay en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Que Einstein, las matemáticas que necesitaba, que eran geometría diferencial, cálculo vectorial, cálculo tensorial, perdón, no son matemáticas que se manejaran todos los físicos porque pues, tampoco eran tan requeridas, eran más para matemáticos. Entonces él pues obviamente cuando empieza a generar su teoría de relatividad general, pues requiere de estas matemáticas y se tuvo que poner a estudiar. De hecho, si no me equivoco, pues Riemann, que es uno de los matemáticos más famosos, le enseñó. Su esposa creo que también era matemática y le ayudó. Entonces, era un tipo que sabía. Pero la sensación que me da de este mito de que Einstein no sabía matemáticas, es el hecho de que, bueno, pues no sabía como el señor Riemann. Sí. O sea, tampoco era matemático. Normal, no era Euler. Entonces, pues las matemáticas que se necesitaban, pues él no las manejaba. Pero era bueno en lo suyo, no tan bueno en ese tema como la gente de ese entonces. Entonces, Schwarzschild al mes descubre una solución para un caso muy específico, que es, de hecho, lleva su nombre, la métrica de Schwarzschild, que es un agujero negro estático. Perfectamente redondito, esférico, estático, te genera una métrica de este estilo. La métrica, pues, es, digamos, la forma que toma el espacio-tiempo. Es un caso muy particular. ¿Qué es lo que pasa? Que las soluciones para esas ecuaciones son muy complejas de forma analítica. Actualmente tenemos, por suerte, pues, la computación. Entonces lo que se hace es programación y hace simulaciones y hace aproximaciones.
resuelves las ecuaciones de forma numérica, ya no de forma analítica. Analítica básicamente es tomar el papel y lápiz y escribir de acuerdo a métodos matemáticos. No hay métodos matemáticos para las ecuaciones de Einstein. Cuando son dos agujeros negros en rotación, con spins diferentes y bailando entre ellos y chocando. O sea, no hay una solución analítica para eso, pero usas la computación, usas la programación y bueno, ahí ya te metes en un área de física computacional, ¿no? Entonces yo lo que hago es un programa, yo no creé el programa, es un programa de software libre, que bueno, te hace, pues sí, simulaciones, podemos decir. Te arroja gráficas que te dicen, por ejemplo, la edad del universo, la cantidad de materia, según qué modelo. Entonces yo agarré el programa y le digo, pues mira, este es el modelo que yo quiero que corras, no Lambda CDM, porque es el que tiene. Métele estas otras variantes, ajá, estas otras constantes. Sí. Y entonces, quita estas. Y entonces, ¿qué obtengo? ¿De acuerdo? Entonces, no sé si puedo hablar mucho de eso. No sé si pueda dar spoilers sobre los resultados, a eso voy, ¿sabes? No sé. Entonces, pero bueno, la idea es esa. Pero aquí está el tráiler. Sí. Entonces, más o menos yo trabajo en eso, pues eso, ajustar los parámetros, son parámetros libres, y entonces tú lo que intentas es encontrar los valores según los datos que hay del fondo cósmico de microondas, de supernovas, para ver qué tan bien ajusta el modelo al observado. Porque al fin y al cabo, tu modelo tiene que coincidir, ¿o no? Con lo observado. Si coincide, es un buen indicio de que algo vas por buen camino. Si no, pues de que algo estás haciendo mal, ¿no? Sí. Bueno, Julio, pues muchísimas gracias por todo lo que compartiste el día de hoy. No sé si tengas algo más que decir. ¿Algo que quieras compartir específicamente con la audiencia? Una reflexión que me gustaría dar en general. La ciencia puede ser un poco compleja de tratar de meterse en ella. Y yo lo que pienso es que no todos tienen por qué ser científicos, no todos tienen por qué entenderlo. Ese es trabajo de los que se dedican a eso, el hacer divulgación. Hay que hacer mucha divulgación científica para que la gente que no sabe de ciencia, porque no es su área, porque los seres humanos tienen el derecho a decidir qué quieren hacer de su vida, y tenemos que entender eso. Entonces, es nuestra responsabilidad como las personas que estamos decidiendo dedicarnos a esto, hacerles llegar ese conocimiento. En una época en la que claramente estamos viendo la importancia de la ciencia, y donde vemos gente que no quiere creer, recordemos que la ciencia pues, no es un yugo. La ciencia al final al cabo es algo que puede demostrarse, que puede experimentarse y que cualquiera, ni tú ni yo, cualquiera puede entenderlo, si se lo sabes explicar también, ¿no? Cualquiera puede meterse. Entonces, no confiemos en cualquier fuente de información en esta época donde encontramos de todo y todos son fake news, ¿sabes? Pero es importante también que la gente entonces que se dedica a esto haga mucha divulgación. Hay como un cierto rechazo al dedicarse a explicar a la gente que no sabe lo que no tiene por qué saber si a esto no se dedica. Entonces, es mi mensaje, tanto para la gente que se dedica a esto, como para la gente que no. La ciencia está de tu lado, no le tengas miedo, y no es un yugo que tengas que creer. Cuando tú dices, ¿por qué tengo que creer en una vacuna? Yo lo aplaudo, pero no de una manera cerrada. Yo también quiero saber cómo y por qué se hacen las cosas, de eso se trata la ciencia, no lo aceptes porque sí. Y tú, científico, por favor, ayuda a que todos en este mundo puedan entender la ciencia, porque es hermosa. El poder entender cómo y por qué y los beneficios que nos ha dado son hermosos y todos los necesitamos para el crecimiento como humanidad.
Qué bonito pensamiento, Julio. Muchísimas gracias. Gracias por tomarte el tiempo de venir. Muchas gracias a ti. Y pues sí, comparto mucho tu forma de pensar. Hay que hacer divulgación científica, hay que hacer preguntas. Entonces, pues a cualquier persona que nos esté viendo, no sé si pues dejen sus comentarios, dejen sus preguntas para Julio. Y pues todo es bienvenido. Y muchas gracias por haber escuchado. Muchas gracias también al Colegio Ana Sullivan por prestarnos este bonito espacio, la biblioteca. Y pues nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Nos vemos. Thank you very much for watching this episode. Like the video in case you liked it, and leave a comment below for further improvement of our content. As well, if you like topics such as new technologies, research done in universities, or even wonderful stories of incredible people, subscribe to our channel. This is how you find us in social media. I want to give a special thanks to all my sponsors and team members. Y recuerda, toma pulque y come nopal, que la próxima semana otro video se va a lanzar.